Noches a todos. El diablo pensó que con un cálculo, una infección, le iba a quitar la gloria a Dios y a mí la honra, pero como siempre se equivocó. Como siempre se equivocó. Por favor, pueden tomar sus asientos. Muchísimas gracias. El diablo siempre se equivoca. El tema está en nosotros convencernos que somos victoriosos, más que él. Él siempre se equivoca. El problema está en que nosotros nos convenzamos de eso. Yo cada vez que, es costumbre mía salir de vacaciones fin de año y ya regresar en enero. Y ya después que voy dejando, ya vengo de retorno a la ciudad y voy dejando ese olor a chivo, a carnero, a caballo que tanto me gusta y que tanto me apasiona, el olor a monte, me encanta. Ya empiezo a meditar en mi mente y a pensar en cuál es el plan y la visión que Dios estableció o que va a establecer para este nuevo año. Es costumbre en mí hacerlo. Este año no fue la excepción. Venía pensando en eso mientras, repito, dejaba atrás esos recuerdos tan hermosos que siempre se crean en mi tierra. Y este año me tomó por gran sorpresa cuando vi el título, el plan o la visión que Dios le regaló a Papá Naum para nosotros, para este ministerio, cuando dice que este es el año de la victoria y la venganza de Dios. Ese año, quizás no un sinsabor, pero sí una pequeña insatisfacción porque no pude alcanzar esas cosas. Pero me convencí de algo, y es que el año 2026 iba a ser el año donde iba a poder ver la victoria de Dios, iba a poder palpar la venganza de Dios a favor mío y en contra de mis enemigos. Una convicción interna. Y desde ya te digo una cosa, para nada. Hemos sabido pelear la buena batalla de la fe. Muchas veces hemos dejado sobre la arena del desierto derramada nuestra sangre. Y nos ha tocado incluso subir hasta el segundo cielo, empujar, orar para que se rompa y que nuestras oraciones y nuestras peticiones lleguen hasta el trono de Dios. Pero ¿saben una cosa? La gracia, la misericordia y la justicia de Dios en Cristo Jesús muy pronto harán que nosotros como pueblo logremos palpar la victoria y la majestad que Dios tiene establecido para nosotros. Nuestros enemigos y quienes nos oprimen verán con envidia cómo el Dios del cielo nos bendice, papá. Cómo el Dios del cielo se satisface dándonos todas las cosas, más allá sobreabundantemente de lo que necesitamos. Nuestros enemigos verán cómo el Dios del cielo se satisface empoderando a sus hijos de Dios, quienes somos dignos de ser temidos por nuestros enemigos, pero también somos dignos de recibir toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Y una cosa, nosotros no somos cualquiera. Nosotros no pertenecemos al montón. Nuestra clase, escúchame bien, nuestra clase y nuestra raza no es tradicional. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del cielo y de la tierra, del Creador del universo. Somos coherederos con Jesús, quien vino a la tierra y venció. Y además de eso, la fresita del pastel, estamos amparados por el glorioso Espíritu Santo, que nos da la fortaleza para alcanzar todas las grandes cosas. En el nombre de Jesús. Ahora que Carlos Mario decía lo del astronauta y esa cosa, y ya yo que hablo de universo y eso, las personas creen, sin afectar tu deseo, a nosotros, al ser humano, nos apasionan cosas, todo, hablando en lo natural. Nuestra principal pasión es Dios, eso lo sabemos, pero hay cosas en lo natural. A mí me apasionan los toros, me encantan los toros. Y desde el punto de vista natural, después del ejercicio de mi profesión, es lo que más disfruto. Ver un animal encerrado en un corral, me gustaría abrazar, es mi pasión. De pronto a él, y no quiero afectar con esto que voy a decir, la pasión de él de ver cosas, cohetes y todas esas cosas. Pero las personas creen que la mayor gloria o el mayor acontecimiento del hombre es haber tomado un cohete,
viajado 3 o 2 días y haber puesto una bandera y sus huellas en la luna. Pero ¿saben cuál es el mayor acontecimiento para el hombre? Que Jesús de Nazaret descendiera de más allá de la luna y viniera a la tierra, pusiera su huella en tu corazón para que jamás se borrara. Ese es el mayor acontecimiento. El mayor acontecimiento es ese. Quizás las huellas que dejaron hace años, no sé cuándo fue la primera vez que el hombre fue a la luna, pero quizás las huellas que dejaron hace años o la bandera ya no existan, pero la huella que Jesús dejó en nuestros corazones jamás se puede borrar. Entonces, bueno, para ir entrando un poco en materia, vamos a desarrollar el primer concepto, la venganza. Yo la defino como el restablecimiento de la justicia. Venganza es el restablecimiento de la justicia cuyo único actor digno de ejercerla es Jehová de los ejércitos y nadie más. Por eso Romanos 12:19 dice, abro comillas, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando nosotros leemos este verso o enseñamos este verso, se nos hace la idea de que nuestro Dios es un Dios absolutamente receloso con sus hijos, es un Dios que repudia el mal, es un Dios que repudia el pecado, opera en amor, por supuesto que sí, es ineludible, pero es un Dios que también opera en justicia y en venganza. Y a diferencia de nosotros, Dios no toma venganza por motivos impuros. Dios toma venganza contra aquellos que blasfeman contra Dios. Dios toma venganza contra aquellos que pisotean el enorme sacrificio y maravilloso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y además de eso, toma venganza cuando el impío o el mismo Satanás daña o irroga daño a sus propios hijos. Y es un sentimiento natural. Nosotros los que tenemos la dicha de ser papás, los que tenemos la dicha de ser hijos y todavía, gracias a Dios, la dicha de ser nietos, siempre queremos lo mejor para nuestra familia. No solamente que tengan todas las cosas, que coman bien, que vivan bien, que tengan carro, que tengan bienes, eso es natural, sino también uno se esfuerza por tratar de que su familia esté segura, de que nada ni nadie les haga daño en lo absoluto. Que estén sanos, por supuesto que sí, que estén prósperos, por supuesto que sí, que teman a Dios, es lo que todos más queremos, pero principalmente uno de nuestros deseos naturales es que no les pase ni les ocurra nada. Así mismo es Dios con nosotros. Dios nos guarda, ¿acaso no dice la Biblia que nos guarda como a la niña de sus ojos? Porque somos tesoro valioso para Dios y nos quiere guardar, y como nos quiere guardar, ejerce justicia y ejerce venganza contra aquellos que nos quieren perjudicar. No solamente para que el nombre de Dios sea glorificado, sino para que nosotros también nos glorifiquemos en Jesús, quien es vencedor de todas las cosas y quien nos da plena satisfacción de todas las cosas. Ese es el sentido natural. Así es como siente y así es como opera Dios, ¿cierto? Por eso también la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios guarda lo suyo, nosotros guardamos lo suyo, pero nosotros también tenemos que guardar de Dios, ¿cierto? Es un tema de retribución. Ahora, para poder concientizarnos de que la venganza de Dios va a operar a favor nuestro, voy a traer a colación 2 ejemplos nada más en la Biblia para que podamos entender cómo Dios operó y cómo quiere que nosotros veamos la operación de su venganza en estos tiempos. Y 2, porque imagínense, si me pongo aquí a citar todos los ejemplos de la Biblia, tengan la plena certeza que en 6 meses aquí estamos y no vamos a terminar, porque la Biblia tiene muchísimos acontecimientos, pero me voy a detener en 2 nada más. La primera ejemplificación o manifestación de venganza la vemos en la liberación de Egipto y el cruce del Mar Rojo. A partir de Éxodo 12:37 empieza la narrativa de cómo Israel estaba preso, cautivo en Egipto, de cómo Dios lo liberó. A mí
no me voy a centrar en ese tema ahora. Mi discurso se va a centrar, mi prédica se va a centrar en lo establecido en Éxodo 14 del 1 al 4, que dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acampéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos así lo hicieron. Entonces, para que la venganza de Dios opere a favor nuestro, hay 3 fórmulas sencillas que nosotros debemos seguir para lograr eso. Quizás haya muchos más. Yo en el estudio de la palabra y en la predicación y en la preparación de esta prédica pude descubrir nada más 3, pero seguramente habrán muchísimas más. Lo primero es obedecer y seguir la directriz de Dios. Vemos que en ese versículo 1, en el capítulo 1 de Éxodo 14, Dios le dice a Moisés que le dijera al pueblo que acampen, ¿cierto?, en un determinado lugar al lado del Mar Rojo. Si Dios da una directriz, hay que seguir la directriz. Así de sencillo. Si Dios te dice algo, ve por aquí, por ahí hay que seguir. Si Dios dice, colócate así, ponte aquí, baila así, llora así, todo el tema, hay que seguir la directriz de Dios, porque es el primer eslabón para que se materialice el plan de Dios a favor nuestro. Ojo, obedecer y seguir la directriz de Dios. Yo me acuerdo, y hago memoria porque tengo muy buena memoria, como bastante cebolla, que Papá Nahum, una de las primeras prédicas, él decía que ¿quién se cree la criatura para cuestionar el plan de su creador? Dentro de las primeras prédicas, papá, lo dijo Papá Nahum, y es cierto, nosotros estamos instituidos solamente para obedecer a Dios y seguir la directriz de Dios. Tú no tienes legitimidad alguna para cuestionar a Dios, ni tú tampoco, ni nadie de los que está aquí. Nadie en el mundo está legitimado para cuestionar lo que Dios establece. Si Dios dice algo, hay que seguirlo, porque es para bien de nosotros. Y recuerden que es el primer eslabón para que el plan que Él tiene establecido para nosotros se pueda materializar. Entonces, hay que ser obedientes. Y cuando se trata de seguir una directriz, debemos tomarla con muchísima humildad y de la mejor manera posible, sin refunfuñar y sin cuestionar. Sencillamente obedecer. Lo segundo es no temer a las circunstancias y estar firmes. Leamos Éxodo 14:13 que dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca jamás para siempre los veréis. Mira, para que la venganza de Dios opere a favor nuestro, nuestros ojos no pueden ceñirse a las circunstancias. Nosotros no podemos ver al gigante más grande que nosotros. Nuestra mirada no puede ser horizontal, porque la salvación que Dios tiene establecido para nosotros no viene de al frente, no viene de atrás, no viene de mi derecha, no viene de mi izquierda, no viene en diagonal, viene de arriba. Nuestra visión tiene que ser vertical, porque de allá es donde viene la salvación que Dios tiene establecido para nosotros. Obviamente que hay circunstancias que hacen que inclines un poco tu mirada hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, esas son circunstancias naturales. El tema está en nosotros permanecer firmes en Dios y confiados en que el plan de Él no falla. Es un plan conciso, es un plan efectivo que como plan de Dios producirá el efecto que tú y que yo esperamos en Cristo Jesús. Lo tercero es actuar. Éxodo 14:15 establece: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Algunos cristianos y evangélicos, lo digo con conocimiento de causa, eso ocurre muchísimo en mi pueblo, donde mucha gente es evangélica, esperan o tienen la convicción de que todas las cosas las alcanzarán sin mover un solo dedo. De que soy hijo de Dios, ¿cierto? Yo voy a tener todo nada más por el solo hecho de ser hijo de Dios. Y creen que las cosas o los planes que ellos quieren para su vida o para su familia las van a alcanzar de esa forma. Ciertamente Dios en su palabra preceptúa que nosotros debemos esperar confiadamente en Él. Y también preceptúa que nosotros debemos orar. Yo no estoy diciendo que vamos a dejar de orar. La oración es ineludible en el ser humano. Y mi papá nos los ha enseñado hasta la saciedad. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo, César Pérez, estoy diciendo es que van a haber momentos y circunstancias donde tú tienes que dejar de clamar y tienes que empezar a actuar. Tienes que empezar a poner en práctica la abundante palabra que Dios ha puesto en tu corazón y ejercer fe. Es interesante que Dios le reclamó a Moisés del por qué clamaba. ¿Por qué clamas a mí? Estaban los egipcios, estaban detrás del pueblo, papá. Estaban detrás del pueblo, estaban persiguiendo, los querían asesinar. Y Dios le reclamó a Moisés, ¿por qué clamas a mí? El clamor es un sentimiento, un actuar natural en el ser humano cuando estamos en una circunstancia difícil. Usted tiene un problema, usted tiene una enfermedad, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted se arrodilla y clama a Dios. Y eso está bien, eso no hay que dejar de hacerlo. Al contrario, debemos convencernos cada día más que la fuente del poder de Dios para nosotros está en la oración. Eso es ineludible. Pero hay momentos donde hay que actuar. Si Moisés, señora Gladys, si Moisés se hubiese quedado anclado, el pueblo, si hubiesen quedado anclados, clamando a Dios en ese momento, estoy absolutamente convencido que los hubieran acribillado a toditicos. A toditicos los hubieran asesinado. Y estaban clamando a Dios. Estaban orando al Dios del cielo. Pero no, Dios le dijo, ¿y tú por qué clamas a mí? Estamos en guerra. Te liberé después de 430 años. Te liberé con amor. Te quiero ver libre. Entonces, ¿sabes qué? No es momento de que clames a mí. Ya habrá tiempo para que clames a mí. Lo que necesito ahora es que ejerza fe y que pongas en práctica la palabra mía para que puedas alcanzar victoria. ¿Ya? Nosotros tenemos una visión importantísima este año, Iglesia Maranata, hablando de Maranata Santa Marta, que Dios le regaló al hombre de Dios y por la que hemos venido orando desde hace mucho, y es, colóqueme la imagen, porfa, de la del templo. Vamos a adquirir el templo. Miren, eso ustedes no lo pongan por duda. Eso es más seguro que el vaso de agua que me voy a tomar después que me baje de aquí. Eso es segurísimo. Eso no lo pongan por duda. La visión que Dios le regaló al hombre de Dios. Pero ¿saben una cosa? Eso, para nosotros lograr eso, tenemos que trabajar en Dios, seguir trabajando en Dios, pero tenemos que trabajar en lo natural. Porque necesitamos billete. Tenemos que ir allá afuera, trabajar y hacer las cosas como se debe hacer para poder alcanzar el billete que necesitamos para invertir en eso. 3,000, 4,000, 500,000 millones de pesos, lo que sea, pero hay que ir allá a conseguirlo. Y cuando tengamos el recurso económico, que lo vamos a tener, por supuesto que sí, eso no se va a construir solo. ¿O tú crees que eso se va a construir solo? Pero lo importante es que debemos trabajar por esa visión. Oramos, por supuesto que sí, pero tenemos que trabajar. Hemos orado muchísimo. Hemos orado. El pueblo de Israel en Egipto no oraba, señora Ladi. Oraba por su liberación. Dios escuchó el deseo de su corazón, los liberó y ya vieron, pero tenían que actuar. Si no actúan y no abren el mar rojo, repito, los asesinan ahí mismo y no hubiera habido liberación. Entonces iban a tener que cavar 1,000 tumbas ahí para poder enterrarse poco muertos después. 600,000 creo que eran, bueno, algo así. Bueno, de todas maneras, eso es lo que está.
Nuestro estado no puede ser inane, y menos cuando se trata de alcanzar la venganza de Dios a favor nuestro. Si se habla de venganza, se habla de conflicto, guerra, confrontación, porque recuerden que Romanos 12:19 habla de dejar lugar a la ira de Dios, y cuando hay ira, hay muerte y destrucción. Si no, pregúntele a esas dos ciudades de Gomorra, Sodoma y Gomorra. El poder de la ira de Dios cayó sobre ellos, muerte y destrucción. Así opera la venganza de Dios. Y es amor, por supuesto sí, pero también es un Dios de venganza, que se complace en destruir a nuestros enemigos, pues nosotros somos hijos de Dios. Otra cosa interesante es que en medio de la ejecución del plan de Dios, del plan de venganza de Dios a favor nuestro, Dios nos guarda en medio de ese plan y nos ubica en una posición estratégica para que veamos con nuestros ojos cómo nuestros enemigos son destruidos. Y ya le voy a dar el soporte. Nosotros los abogados decimos el soporte normativo. Aquí le voy a decir, ya le voy a dar el soporte bíblico. Éxodo 14:19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y más adelante, en Éxodo 14:30, preceptúa lo siguiente, abro comillas: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, sus siervos. La venganza de Dios para nosotros tiene un triple rasero. El primero, te hace creer que el Dios que nosotros seguimos es absolutamente poderoso. Un Dios que usa un hombre con un básculo, una caña, no sé qué tenía Moisés, y alza la mano y abre el mar. No abrió el río Manzanares, que tú y yo, lo podemos saltar. Lo saltamos, ya lo pasamos al otro lado. Abrió el mar. Para que se haga eso, la fuente de poder tiene que ser absoluta, tiene que ser grande. Y si Dios logró eso, es un Dios poderoso, es un Dios absolutamente poderoso. Y es el único que hace milagros, correcto. Segundo, trae temor para que tus ojos jamás se aparten de Jehová, ¿cierto? Ejecutando la venganza, dígame quién se va a atrever a blasfemar contra Jehová, a menos que quiera ser destruido o quiera ser muerto en el intento. Y eso es otra cosa diferente. Pero tú viendo cómo Jehová opera en contra de sus enemigos, entonces tú temes. Y el temor hace que tú te afiances más a Dios, que te agarres más a Dios y que confíes el doble de lo que estás confiando hoy. Eso ocasiona el temor. De la forma como Dios opera, genera en nosotros ese sentimiento, pero para bien. Porque ¿quién de los que está aquí no quiere afianzarse cada día más a Dios? Todos. Yo creo que absolutamente todos. Y tercero, acarrea tiniebla para tus enemigos y es luz o lumbrera o satisfacción para nosotros los hijos de Él. ¿Cierto? Dice que para los egipcios era tiniebla y para nosotros es luz. De esa forma opera la venganza de Dios. Nosotros nos vamos a sentir complacencia, vamos a sentir orgullo de cómo Dios se va a vengar de nuestros enemigos, porque es el plan de Dios para nosotros. Y Dios siempre quiere vernos absolutamente bien. Bueno, esa es la primera ejemplificación, ¿correcto? Liberación del pueblo de Israel de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo. Ya ustedes saben la historia, pero yo por temas de tiempo, ya llevo 31 minutos y me dieron un tiempo establecido y yo soy muy respetuoso, entonces no vamos a pasar al segundo ejemplo, que es interesantísimo, me encanta muchísimo, me encanta. El segundo ejemplo o la segunda manifestación de venganza la vemos en la destrucción del ejército asirio bajo Senaquerib, nombre complicado. Era tan sucio ese rey que no me forcé en aprenderme el nombre de este tipo. Aconteció que al año 14 del reinado de Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, concomitantemente
reinaba este tipo, este señor Senaquerib, ¿cierto? Y estaba acostumbrado a sitiar y a invadir las ciudades fortificadas de Judá. Entonces, Ezequías, que había dejado a Dios, había pecado contra Dios. Ya ahorita voy a hablarles un poquito de ese tema. Todo el que deja a Dios entra en temor. Cuando usted deja a Dios, usted empieza a temerle a sus enemigos y empiezas a transar con tus enemigos. Pero ya más adelantico les voy a decir algo al respecto. Y voy a poner un ejemplo de lo que estamos viviendo en nuestro país hoy. No reempujen, dicen por ahí. Y este señor Ezequías le ofreció, le reconoció al impío que estaba en pecado. Le reconoció al impío que estaba en pecado. Y le dice, mira, ¿sabes qué? No me cites a mí, no me invadas a mí. Dime cuánto tú quieres y transamos, porque tengo miedo. Dejé a Jehová y te tengo miedo a ti. Cuando uno tiene a Dios, uno no le teme a su enemigo. Lo que sea, cuando uno tiene a Dios en su corazón, uno no teme. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Dame no sé cuánto oro y plata. Le dio mucho oro y mucha plata. Incluso dice la Biblia, para que ustedes vean lo bajo que cae una persona cuando deja de temer a Dios y cuando peca contra Dios. Quitó el oro de la casa de Jehová, del templo de Jehová, quitó oro, dice la Biblia que se incrustó oro, utensilios, y de la casa real también, para poder completar la paga. Pero como el diablo es sucio, eso es sabido, se aprovecha del temor, y este tipo, el rey de Asiria, después de haber recibido efectivamente la paga, le mandó 3 demonios a Ezequías, ¿cierto? 3 súbditos. Y entre las grandes estupideces que este tipo le mandó a decir al pueblo y a Ezequías están las siguientes. Segunda de Reyes 18:28. Entonces el Rabsacés se puso en pie, uno de estos demonios, y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Luego, en Segunda de Reyes 18:32, dice la segunda estupidez de este tipo: no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serfarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre mi mano a Jerusalén? A lo atrevido de este tipo. Comparar a nuestro Dios con la cantidad de peroratas de dioses que el pueblo, que ellos mismos adoraban. Comparar a Jehová con ese tipo es ridículo. Diciéndole, si aquellos dioses no lo pudieron librar, ¿tú crees que el Dios tuyo te va a poder librar? Mira la gran estupidez de este tipo. La gran estupidez de este tipo. Una de las estrategias del diablo, de Satanás, para evitar que la venganza de Jehová opere a favor nuestro, es hacerte dudar de la palabra de Dios. Es hacerte desconfiar de la palabra de Dios. Y de hacer que incurras en injuria y calumnia contra el hombre de Dios, que es lo más cercano en la tierra que tenemos de Jehová, del hombre de Dios. Te hace que hables de él, que es un mentiroso, y cuestionas absolutamente todo lo que dice. ¿Para qué? Para que de esa forma tú puedas centrar tu esperanza o tu visión en otros dioses. Si tú te desenfocas de Dios, vas a buscar otros dioses. Y te voy a decir por qué. Porque el ser humano por naturaleza afianza su fe en algo. En algo, siempre nosotros buscamos confiar en algo. Es una naturaleza del hombre. Entonces, si él logra destronar a Dios de tu corazón, va a hacer que otros dioses se entronen en tu corazón. Porque en algo tienes que creer.
sol, en la luna, en el perro, en el gato, en lo que sea. En algo tienes que creer. ¿Y por qué opera de esta forma? Opera de esta forma porque Él sabe que el único poder capaz de destruirlo y de desvirtuarlo viene de lo alto, viene de Jehová. Por eso te hace dudar de Él, para que no confíes en Él, y como no confías en Él, no vas a tener poder para poder contrarrestar las grandes circunstancias y problemas que te vienen. Es un tema de lógica. Aquí no hay que ser... Apoyen a la hermana Araceli. Aquí no hay que hacer, y yo no soy nada de erudito en la palabra de Dios. Yo todos los días tengo un error por corregir y una verdad por aprender. Por eso escucho cuidadosamente a mi papá, quien me habla en todos los cultos. No hay un solo culto donde no me hable a mí. En todos los cultos. Y aún así hay gente que se atreve a decir que mi papá no me corrige. No me corrige, no me corrigirá para ustedes. Pero cada vez que escucho a mi papá Walter predicar de este lugar, algo es para mí, algo me dice a mí. Pero eso es bien, porque es un error que tengo que corregir. Es un error que tengo que corregir y es una verdad que tengo que aprender. Y lo recibo con mucha humildad y con mucha sencillez, porque tengo enquistado en mi corazón y estoy absolutamente convencido que es el hombre de Dios para mi vida. Y tengo que agarrarme de ahí, porque si no me agarro de ahí, la corriente me lleva. Es así de sencillo. Tengo que agarrarme de mi papá. Entonces, esa es la estrategia. Te hace dudar de Dios y que desconfíes de Dios para que pongas tu mirada en otro Dios y te pueda destruir. Porque cuando venga la destrucción, no vas a tener poder para poder contrarrestar eso, porque has dejado a Dios. Es así de sencillo. Un tema de lógica. Otra de las estrategias, y ya voy a ir terminando, papá, tengo muchas cosas, pero yo soy muy respetuoso del tiempo. Otra de las estrategias es prometerte cosas y bienestar para que dejes de seguir al Dios verdadero y te alíes a los dioses falsos. Por eso en Segunda de Reyes 18:31, este perorata de rey impío y engañador dijo: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz. Haced conmigo paz. Nuestros enemigos no están instituidos para nosotros hacer paz con ellos. Nuestros enemigos tienen que ser destruidos por nosotros. Nosotros no hacemos paz con nuestros enemigos. Y por eso Ezequías se equivocó, ¿cierto?, cuando quiso conciliar con este rey impío. Estaba en pecado. Había dejado de temer a Dios. Y para no menguar ante la destrucción, pues me alío con mi enemigo, ¿cierto? Entonces, es así de sencillo. Con nuestros enemigos no se hace paz. Entonces, vamos a seguir aquí en la palabra. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas del pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viña, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. El diablo es tan estúpido que cree que uno es estúpido. Le estaba ofreciendo al pueblo una tierra igual en la que ellos estaban. O sea, le dijeron: mira, yo te voy a sacar de aquí para llevarte a una tierra como la donde estás tú, donde también hay pan, donde también hay viña, donde también hay oliva, aceite. O sea, qué gracia tienes que si estás bien aquí y tienes todas las cosas aquí, vas a irte a un lugar donde te van a dar menos o te van a dar lo mismo. Hombre, si tú vas a salir de aquí, como dicen las señoras, o como dicen las señoras en mi pueblo, dice: mijita, le dicen a la jovencita, le dicen: hombre, mijita, si tú quieres surgir y te vas a casar, no te vas a meter con el que ordeña vaca. Oye, apunta alto y métete con el empresario, métete con allá, con el médico, métete con todo el tema para que puedas surgir. Pues, y tiene lógica, ¿no? Si quieres surgir o algo y tener la oportunidad, pues, pero imagínate tú, entonces te quiere proponer algo y no se esfuerza por darte lo mejor. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a buscar otra tierra donde tienes lo mismo que tienes aquí? Es como el que se quiere ir de la iglesia buscando quién sabe qué. Aquí tenemos un pan fresco, un pan de calidad, con un hombre de calidad que teme a Dios y que cada día se esfuerza por darnos un pasto fresco para nosotros. Que el pasto que está alto lo baja
Como nos dijo el miércoles, no somos jirafas, somos, por el consejo de la señora Gladys, somos ovejas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú buscando para otro lado? A menos que Dios te dé la directriz. Ya eso es otra cosa diferente. Porque acuérdense que nosotros debemos seguir el plan de Dios. Debemos obedecer y seguir su directriz. Si a ti Dios te convence y te dice que te vayas de aquí, te vayas para una iglesia, yo aquí no conozco iglesia. Yo cuando vine de mi pueblo, esta fue la primera y ha sido la única iglesia que pisé. No sabía ni que era pastor ni nada de eso. Pues si tú tienes la convicción plena de que este es el lugar que Dios estableció para ti, porque Dios aquí te va a bendecir, pues quédate aquí. Eso es lo espiritual. En lo natural es igual. A mí me ha ocurrido, mi papá lo ha dicho desde el púlpito muchísimas veces. Yo he tenido oportunidad de irme Bogotá, Medellín, la última, mi amor, no sé si creo que fue Barranquilla. Y he tenido 1000 oportunidades de irme para otra ciudad, pero no he sentido en mi corazón la directriz de moverme de este lugar. He permanecido aquí, he obedecido a Dios, le he inyectado esa misma fe a mi esposa, ¿cierto? Y muy pronto a mis hijos, también la misma fe se le inyectaré, de que si Dios te pone en un lugar, quédate en ese lugar, porque tienes la garantía de que si obedeces a Dios, Dios te va a bendecir en este lugar. Es así de sencillo. Dios te va a bendecir en este lugar. Otro cuestionamiento que me hicieron: ¿por qué, si tú estás tan convencido que esta es la tierra, que fluye leche y miel para ti, todo el tema, por qué haces que tus hijos nazcan en Barranquilla? ¿O por qué tu hija hiciste que no naciera aquí en Santa Marta, sino que naciera en Barranquilla? Eso no es como que estás desmeritando tu tierra. Se atrevió a decirme un atrevido eso en alguna oportunidad, pero le fue muy mal. Sencillamente estoy absolutamente convencido, pero también estoy convencido que Dios quiere lo mejor de Él para sus hijos. Y si tengo la oportunidad y la bendición que Dios me da de que mi hija y mis hijos nazcan en un buen sitio, donde mi esposa esté súper cómoda, donde sus dolores de parto los pueda pasar de manera tranquila, casi como si estuviese en un hotel, pues yo lo hago. Yo disfruto la bendición que Dios me da. Así de sencillo. Pero eso no me hace dudar de dónde Dios me colocó. Y eso no me hace desdibujar la imagen de que este es el lugar de Dios para mi vida. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué pasó? En Segunda de Reyes 19:22, Dios le mandó a decir a ese despreciable y ridículo rey lo siguiente. Ya lo dejó que hablara, toda la basura que habló. Dijo, ahora me va a tocar a mí. Y mira qué Dios le manda a decir: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Más adelante, en Segunda de Reyes 19:24, Dios le dice: yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. O sea, Dios le dijo: ¿quién tú te crees para cuestionarme a mí? Le dijo Dios: ¿quién tú te crees? Atreverte tú a blasfemarme a mí. Y más tarde, en el verso 28, Segunda Reyes 19, Dios emite su sentencia. Me encanta cuando se emiten las sentencias, porque ya vamos a ver el resultado de tanto esfuerzo y tanto trabajo, ¿cierto? Mucho esfuerzo. Entonces emite su sentencia. Entonces vamos a leer el sentido del fallo. Vamos a ver cuál es la sentencia. Y dice: por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. O sea, ¿sabes cómo lo trató? Como a un cerdo y como a un caballo. Porque los cerdos les ponemos un anillo en el hocico y con un garfio lo enganchamos y lo movemos a su chiquero para que regresen a su chiquero. Porque tú no llevas el cerdo a tu casa, a tu cama, o no lo llevas a la cocina. El puerco tiene que ir a donde pertenece, que es al chiquero. Entonces lo trató como un cerdo. Te cojo como un garfio y te regreso al chiquero de donde estás. Y como un caballo, porque al caballo le ponemos frenos en la boca, le ponemos frenos
para poder tener el control de la jáquima y que vaya donde yo diga que vaya. Es así de sencillo. Yo decido si el caballo galopea o el caballo trota. Yo decido si camina o si se queda quieto. Yo decido si va a la derecha o va a la izquierda. Ojalá siempre vaya a la derecha, nunca a la izquierda. Pero eso lo decido yo. Eso lo decido yo. Y Dios trató a este tipo, lo trató como eso, como a nada, como un vil animal. Y en ese mismo sentido nosotros debemos convencernos que así son nuestros enemigos. Son nada, son cerdos, son caballos que no pueden menguar ante nosotros. Porque el que venció al mundo está en nosotros y nos ha dado la capacidad para nosotros también vencer. Es así de sencillo. Otras cositas adicionales muy puntuales no las voy a desarrollar para que podamos ver materializado. Me quedé en la venganza, papá. No pude desarrollar la victoria. Ya será en una próxima oportunidad. En la venganza. Y ya me comí 10 minutos. Ya me comí 10 minutos, pero ya, ahora sí voy a terminar. Otra de las cosas que hay que hacer, hazlo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que hace nuestro Padre Espiritual. Eso está consagrado en 2 de Reyes 18:3. Quita los lugares altos y quebranta las imágenes. Eso está en 2 de Reyes 18:4. Y sigue a Jehová y no te apartes de él, sino que guarda los mandamientos que Jehová prescribió. Y con esto que voy a decir, voy a terminar. Nosotros no podemos hacer lo que hizo el pueblo de Ezequías, o lo que hizo Ezequías, porque el pueblo lo hizo por mandato de él. Frente a la blasfemia, frente a la ofensa que haga o que emita el impío en contra de nosotros no, en contra de nuestro Dios o en contra del hombre de Dios, nosotros no podemos guardar silencio. La Biblia dice que el pueblo guardó silencio por mandamiento del rey, porque así el rey se lo había ordenado. Pero nosotros no podemos guardar silencio frente a ese tipo de vituperios, frente a ese tipo de falsedades y de mentiras. Nosotros debemos interpelar o repeler esas ofensas, porque así como Dios te defiende a ti, como la niña de sus ojos o como la leona guarda a sus leoncillos, de esa misma forma nosotros debemos defender principalmente a Dios, pero también al hombre de Dios. Porque muchas personas se satisfacen o se complacen ofendiendo al hombre de Dios o a la señora Gladys, a la esposa del pastor, al pastor o a la esposa del pastor o a los hijos del pastor. Les satisface eso, injuriar y calumniar. Y frente a ese tipo de ofensa, delante de quien sea, esté donde esté el presidente al lado, no esté el presidente al lado, tenga un revólver aquí o no tenga revólver aquí, usted siempre tiene que defender a Dios, la palabra de Dios y los hombres de Dios, porque ellos son bendición para nosotros. Y tenga en cuenta una cosa, Jehová de los ejércitos es nuestro Dios, digno de ser exaltados por todos nosotros. He dicho.